Buenas, hoy estamos en una nueva charla del canal y es un tema que tenía muchas ganas de traer y tenemos la suerte de contar hoy con una experta sobre el tema y vamos a hablar de la ortesis DAFO en niños y para ello hemos traído al canal a Gloria Pomares, que vamos a pasar a que se presente y la conozcamos un poco más. Y bueno, aquí tengo una serie de preguntas, bastantes preguntas para hacerle, pero vamos a pasar primero a conocerla. Hola, muy buenas tardes, Elena. Muchas gracias por invitarme y también saludos a toda la audiencia que te sigue. Y bueno, me presento brevemente. Yo soy Gloria Pomares, soy fisioterapeuta y terapeuta ocupacional y durante 17 años he trabajado en el mundo de la ortopedia, en la ortopedia infantil. Especialmente, bueno, los usuarios que más propensos son a llevar ortesis son los niños con parálisis cerebral. Entonces ha sido ese el campo en el que más he trabajado. Y bueno, pues ahora me dedico a otra cosa, pero comencé con una página web que es gloriapomares.com y ahí comencé a compartir información sobre todo este tema que muchas veces es muy poco conocido porque es dentro de la ortopedia, que es muy amplia, porque podemos encontrar en una ortopedia un amputado, una persona que necesita silla de ruedas, una persona mayor que necesita... Entonces, la especialización en la ortopedia vimos que era muy importante y por eso había mucha falta de conocimiento y de formación. Entonces, por eso comencé con el blog de ortopedia infantil y esto fue en 2020, en marzo, justo coincidiendo con el principio del COVID, fue casualidad. Comencé a publicar artículos y despertó mucho interés tanto en familias como en profesionales que pues de alguna manera están vinculados con el mundo de la ortopedia. Ya podían ser fisios, terapeutas ocupacionales sobre todo, también muchos médicos rehabilitadores. Y bueno, todo esto ha ido la cosa creciendo, he ido haciendo cursos online, cursos presenciales, colaboraciones con empresas y con el blog continúo porque la ortopedia la llevo ahí dentro, pero como te decía, ahora me dedico a otra cosa que es software de rehabilitación. Entonces sigo muy vinculada al mundo digital, pero ya menos a lo que es la atención directa del paciente en la ortopedia. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? De la ortopedia infantil, bueno, me encanta es que es una pasada porque cuando eres fisio, pues digamos que es un trabajo de día a día, de mucho colchoneta, digamos, ¿no? De estar ahí en el suelo, trabajando, conseguir que el niño vaya consiguiendo, pues poco a poco ir avanzando. Pero la ortopedia es como muy gratificante de forma inmediata, porque tú ves a un niño que necesita un aparato, ya viene a lo mejor valorado por el médico y te dicen exactamente qué aparato quieren. En la ortopedia también haces tu valoración, tomas medidas y cuando entregas el aparato es muchas veces espectacular, es ponérselo y ya notas esa mejoría en la marcha. A veces no es tan espectacular y tenemos que esperar unas semanas para que el niño se adapte, pero es muy gratificante. O, por ejemplo, probarle, si nos salimos del tema de órtesis, probarle a un niño que nunca ha podido autopropulsarse ni ha podido desplazarse por sí mismo una silla de ruedas y él ve cómo se puede mover, o probarle un andador y que el niño eche a andar, eso no hay trabajo que lo pague, vamos, es que tienes un sobresueldo. Entonces eso me parece una cosa muy, muy bonita y lo echo de menos, tengo que decir. Sí, eso sí. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Y vamos cambiando. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué significa DAFO? ¿Qué significa la palabra DAFO? Para que entienda la familia de qué vamos a hablar también. Sí, pues las siglas DAFO vienen es un acrónimo, es el acortamiento de las iniciales de Dynamic Ankle Foot Orthesis, es decir, una órtesis dinámica de tobillo-pie. Coincide también que la marca original fue DAFO Cascade, que son americanos y están en Estados Unidos, y ellos fueron los que desarrollaron todo este tipo de productos, que al final son órtesis de tobillo-pie envolventes, fabricadas en plástico, con unos materiales muy finitos para que el pie quede muy bien envuelto, recogido y sea una órtesis que facilite la marcha o facilite, por ejemplo, a veces el apoyo, simplemente porque queremos no es suficiente con una plantilla y que hay una pronación o una supinación muy potentes o hay una flexión plantar, es decir, una marcha en puntillas y se ha considerado oportuno tratarla con órtesis, o casos más graves de marcha en triple flexión o en marcha de hiperextensión de rodilla.
Es decir, hay un gran abanico de pacientes que se pueden beneficiar de estas ortesis y el tratamiento siempre muy personalizado. Claro. Sí. Y bueno, ¿y para qué sirven este tipo de ortesis, no? ¿Has comentado algunas cosas? En general, ¿para qué sirven? Pues mira, desde luego para evitar la deformidad cuando hay una patología que nos hace pensar que ese pie puede evolucionar hacia un equino o hacia un trastorno. También para, bueno, mejorar la función, como decíamos, la marcha, o a veces no hay marcha, pero necesitamos dar un soporte y una estabilidad para la bipedestación. O sea, que el niño que ya alrededor del año vemos que no adquiere la bipedestación y hay una patología o una sospecha que nos hace indicar que eso se debe potenciar y trabajar, pues nada, a bipedestar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esa bipedestación no se produce porque hay ese mal apoyo en los pies. Entonces, desde los 12 meses ya, o incluso antes, nos llegan niños para tratamiento con órtesis DAFO. Aunque lo habitual es un poquito, a lo mejor que tardan un poquito más en comenzar a utilizarse las ortesis. Porque ¿en qué casos estaría indicado? Entonces, has comentado también en algunos casos, ¿en qué casos estaría indicado? Pues mira, más que por el diagnóstico, o sea, porque a veces no hay diagnóstico, a veces es un niño tan pequeño que, bueno, y no está claro porque no ha habido una etiqueta, como digamos, de síndrome, no siempre hay una etiqueta, pero sí puede ser por hipertonía muscular, o sea, que haya una espasticidad, una tendencia a ese pie de punta, o por lo contrario, por un muy bajo tono muscular que el niño no es capaz de apoyar el pie correctamente, o sea, por exceso o por defecto de tono muscular. Otras veces, bueno, en casos como te decía antes, es sobre todo para facilitar la marcha. Entonces, más que por patología, las órtesis DAFO se eligen en función de la forma de caminar. Y hay una tabla, hay una guía de DAFO Cascade que son 7 grupos y entonces en función de qué problema presente, cuál es el principal, porque hay veces que no sabes en qué grupo clasificar porque hacen dos cosas diferentes. Resulta que hay un niño que me hace pronación y también me hace marcha con flexión de rodillas. Entonces, en esta tabla la tenéis disponible en mi página web, si alguien se la quiere descargar gratuitamente, en gloriapomares.com, entras, dejas tu correo y te llega la guía donde te viene un poquito toda la explicación, resumen de lo que hoy estoy contando aquí. Entonces, en función de esa característica principal que presenta la marcha y en función de si es leve, moderado o severo, porque resulta que puede haber un paciente con una pronación leve que a lo mejor es suficiente con una plantilla, o es una pronación que ya nos está presentando un valgo de tobillo y ves que una plantilla es insuficiente por completo para controlar ese pie. Entonces, en función de esa característica principal y de esa gravedad, la guía te ofrece unas opciones de aparato. Mira. Y bueno, la guía ya te da el trabajo hecho, pero es que esto no es 2 más 2 son 4. Aquí hay un trabajo siempre en equipo, porque ni siquiera después de estar 17 años viendo niños, muchas veces te queda la duda y lo ideal es hablar con el médico. Si a lo mejor el médico no te ha especificado qué modelo de DAFO quiere, el médico te ha dicho valorar en la ortopedia. Tú ves al niño y dices, oye, pues yo le pondría este o este, vamos a hablar con el fisio. Y entre todos a veces, porque claro, en la ortopedia tampoco te da tiempo, vienen unos minutitos, lo ves andar rapidito, te da tiempo, bueno, quizás a lo mejor a grabar un vídeo para verlo con más detalle, pero no podemos hacer un análisis de la marcha súper exhaustivo y en los hospitales tampoco. Entonces, quizás el fisio que está más en contacto con el niño en ese día a día de la colchoneta que comentaba antes es el que puede tener más claro el patrón de marcha, pero no sabe tanto de ortesis. Ese es el problema. No conoce todas las ortesis y no conoce, digamos, qué función va a facilitar cada aparato. Entonces, por eso digo, y el trabajo en equipo, ¿eh? Tiene que ser en equipo y comunicados. Y así es como, bueno, y luego además los niños cambian. El desafío es continuo porque tú has podido valorar al niño en un momento dado y al cabo de unos meses de utilizar ese aparato puede el tratamiento necesitar revisarse por completo o a lo mejor mantenerlo. Y esto es muy divertido, como ves. Es un tema apasionante. Y bueno, y luego las familias.
claro. ¿Existen diferentes tipos de ortesis DAFO? ¿Existen tipos diferentes? Sí, sí, hay muchísimos tipos. Pero bueno, para que la gente se pueda situar, están, por un lado, los DAFOs Cascade, que son los originales, los fabricados en Estados Unidos y que solo se fabrican allí, pero la toma de medidas y lo que es el diseño de la órtesis, el técnico desde cualquier país del mundo puede hacer ese pedido a la fábrica en Estados Unidos. Y luego están los DAFOs de fabricación local, o sea que una ortopedia local puede trabajar ese mismo diseño, parecido. Hay quien lo hace mejor, hay quien hace copias más malas, por decirlo de alguna manera, pero más que la calidad del producto es importantísima, pero todo este tema que hemos dicho de la valoración y de la adaptación luego del aparato también es muy importante. Entonces, digamos que si es el DAFO original, ya la calidad del producto la tenemos garantizada, pero falta la experiencia del técnico que valore, que tome medidas y luego que la adaptación se haga bien. Y los dos grandes tipos de DAFO, aparte de los Cascade y los de fabricación local, dentro de los Cascade están los prefabricados y los que son con molde. Los prefabricados serían por tallas, son modelos que ya están listos para llevar y son modelos pensando para los niños más pequeños, hasta los 8 años, porque son muy blanditos, son plásticos más suaves, son prácticamente como una segunda piel y ya hay, bueno, diferentes alturas de órtesis prediseñadas y van muy bien cuando no hay una deformidad estructurada. O sea, es un pie que yo lo puedo moldear, lo toco y lo llevo a la línea media, lo llevo a los 90 grados sin problema. Pero si ya hay una deformidad, aunque sea un niño muy pequeño, pero ya vemos que, o que a lo mejor hay una espasticidad muy grande y una órtesis de estas prefabricadas se va a apoderar de ella y no le va a hacer efecto, pues entonces hacemos un DAFO a medida. Y a medida ahí ya tienes toda la, digamos, la libertad del diseño porque es como un traje de alta costura. Hecho a medida. Sí, sí. ¿Y a partir de qué edad estarían indicados usar, más o menos? Claro, pues desde, como te decía, a partir del año más o menos suele ser, pero muchas veces no empiezan, o sea, que la edad de inicio pueda ser a partir del año no quiere decir que todos los niños comiencen a usarlos al año, porque hay veces que comienzan a usarlos a los 3, a los 5, a los 10, depende de cuando se vea esa necesidad de soporte, porque el DAFO al final lo que va a hacer es eso, darle estabilidad en la marcha, facilitar la función y evitar la deformidad como cualquier órtesis que va a mantener alineadas las estructuras para que no... En el momento en el que se está formando lo que son los huesos y toda la estructura esquelética, ¿no? Y aparte muscular, pues le está ayudando en ese soporte, ¿no? Es lo que al final es importante tener en cuenta. ¿Y se puede combinar con otro tipo de tratamiento? Claro, sí, se debe además, porque piensa que el niño, y a ti te lo voy a decir que eres podóloga, el niño tiene que estar descalzo, el niño tiene que... Entonces, este tratamiento de órtesis depende del caso, pero en un niño, por ejemplo, en edad escolar, ya lo más habitual, lo que se suele recomendar son unas 6 o 8 horas de tratamiento de DAFOs. Más que nada, bueno, pero esto se adapta, se personaliza en cada caso, siempre. Esto es por dar... Siempre son pautas generales las que tratamos aquí. Pero... Entonces, ¿por qué esas horas de uso? Pues porque se entiende que el pie, por un lado, necesita un mínimo para beneficiarse de ese tratamiento, un mínimo de uso, pero por otro lado el niño también tiene que, bueno, pues jugar y caminar descalzo y tener otro tipo de actividad. Pero yo pongo muchas veces el ejemplo porque hay familias que me dicen, es que lo lleva todo el día, porque es que sin DAFO no puede caminar. Entonces es como el que lleva gafas. Si tú para ver bien necesitas las gafas, es que las llevas todo el día. Entonces, si yo para caminar necesito el DAFO y durante todo el día me estoy moviendo, pues me lo pongo todo el día y tampoco pasa nada. Durante la noche descansan. Y incluso hay médicos, hay prescriptores que dicen que el DAFO también por la noche. Entonces, ahí yo ya pienso que... Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Sí, lo de la noche me parece demasiado exigir y demasiado, porque al final el niño también tiene que descansar y hay veces que provoca pues un rechazo y un mal dormir para el niño y para la familia y eso no lo queremos para nada. Entonces, bueno, cada caso se personaliza, pero sí que podríamos decir que en general es... Y otro tratamiento, claro, se combina, por ejemplo, con toxina botulínica, pinchan en casos de parálisis cerebral o casos de hipertonía, pinchan toxina para relajar o hacen microcirugías y después de la cirugía inmediatamente
se colocan a lo mejor unos yesos seriados, ¿sabes? Que van forzando la articulación y después ya el DAFO. Y, por supuesto, con tratamiento activo de ejercicio, de fisioterapia o de, vamos, para que el niño, que no sea un tratamiento pasivo. También hay como una creencia por ahí muy común de que, es que si utiliza DAFOs se va a atrofiar la musculatura, es que no va a caminar o que va a caminar peor o que le va a limitar. No, se trata de elegir el modelo adecuado y el tiempo de uso adecuado para que no suponga para nada una atrofia, sino una potenciación de toda la musculatura de miembros inferiores.